¿Cómo se puede construir la paz sobre las ruinas de la guerra? Hoy vamos a sumergirnos en los orígenes de la Unión Europea. Es una historia que empieza en un continente devastado, pero con una idea increíblemente audaz para que la guerra, para que nunca más volviera a ser una opción. Vamos a ver cómo lo consiguieron. Esta frase de Robert Schuman, que era el ministro de Asuntos Exteriores francés, es que lo resume todo, ¿verdad? Captura perfectamente la urgencia de aquel momento. No bastaba con desear la paz. Había que construirla, y además con una ambición que estuviera a la altura de la tremenda destrucción que acababan de vivir. Vale, para entender de verdad lo potente que fue esa idea, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Hay que visualizar el escenario. Pensemos en la Europa de la inmediata posguerra, un continente que estaba literalmente en cenizas. El panorama era, bueno, desolador es quedarse corto. Hablamos de ciudades enteras en escombros, economías por los suelos y, por si fuera poco, una nueva sombra gigantesca que lo cubría todo, la Guerra Fría. Esa tensión constante entre el bloque soviético y el occidental hacía que la paz pareciera, no sé, algo que se podía romper en cualquier momento. Y justo en el centro de todo ese lío, de ese polvorín, estaba la herida de siempre, esa rivalidad de siglos entre Francia y Alemania. Todo el mundo tenía claro que si eso no se arreglaba, la paz duradera era imposible. Así que la gran pregunta era, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo reconcilias a dos enemigos históricos? Pues aquí, justo en este punto, es donde la historia da un giro espectacular, porque en medio de toda esa desconfianza va y surge una propuesta tan audaz que cambiaría las reglas del juego para siempre. Es que la pregunta era revolucionaria. Ya no servía confirmar otro tratado que, a saber, se podía romper más adelante. No, el objetivo era mucho más bestia: crear un sistema que hiciera la guerra literalmente imposible a nivel material, que no se pudiera, vamos. Pero, claro, ¿cómo se logra algo tan radical? Pues la respuesta vino de la mano de Robert Schuman. En una declaración que, por cierto, ahora conmemoramos como el Día de Europa, propuso una solución que no tenía nada que ver con ejércitos ni fronteras. La clave, según él, estaba en la economía. Y la propuesta fue esta: crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la famosa CECA. La idea era simple pero a la vez genial. A ver, vamos a coger las materias primas de la guerra, el carbón para la energía, el acero para las armas, y las ponemos bajo el control de una autoridad común, una autoridad supranacional, o sea que estuviera por encima de los propios gobiernos. Así era imposible que un país se rearmara en secreto. Esta frase lo clava. Resume la filosofía del plan a la perfección. Se trataba ni más ni menos que de transformar el motor de la guerra en un instrumento para la paz. Las mismas industrias que habían alimentado el conflicto ahora iban a servir para unir antiguos enemigos, para que prosperaran juntos. Claro que una idea tan ambiciosa no podía hacerse realidad por sí sola. Hacía falta gente con visión, con el coraje para llevarla a cabo. Vamos a ponerles cara a esos arquitectos, a los pioneros de esta nueva Europa. Estamos hablando de un grupo de líderes de Alemania, Francia, Italia y los países del Benelux. Eran hombres de Estado que habían vivido en sus propias carnes los horrores de no una, sino dos guerras mundiales. Y todos compartían una determinación de hierro: construir un futuro para el continente que no se pareciera en nada al pasado. Y lo que los unía, en el fondo, eran una serie de valores muy claros. Su objetivo no era solo económico, iba mucho más allá. Soñaban con una Europa donde la libertad, la democracia y la solidaridad fueran los cimientos. Unos cimientos inamovibles para una era completamente nueva. Muy bien, ya estaba la idea definida y los líderes comprometidos, así que llegó el momento de pasar de la visión a la acción. Era la hora de dar el primer paso, que era sin duda el más crucial de todos. 6 países se lanzaron a la piscina para formar el núcleo del proyecto. Y lo más increíble, lo más simbólico de todo, fue ver juntos a los antiguos adversarios, Francia y Alemania Occidental, junto con Italia y los 3 países del Benelux, que, ojo, ya tenían algo de experiencia en esto de la cooperación. De hecho, la idea de cooperar económicamente no era del todo nueva. La Unión del Benelux, que es Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, firmada ya en 1944, había funcionado como una especie de pequeño laboratorio, demostrando que la integración económica entre vecinos era un modelo que podía funcionar. Y esta frase de la declaración Schuman es clave para entender la estrategia. Nadie pretendía crear unos Estados Unidos de Europa de la noche a la mañana. ¿Qué va? El plan era mucho más pragmático: construir la unidad paso a paso a través de proyectos concretos que fueran generando confianza, una solidaridad de hecho, como ellos la llamaron. Y la verdad es que la SECA fue un éxito rotundo. Demostró que el modelo funcionaba. Y claro, esto abrió la puerta a una integración mucho más ambiciosa, a expandir la cooperación a otros campos. Si vemos las fechas, todo fue bastante rápido.
Primero, la Declaración de 1950. Un año después, en el 51, el Tratado de París da vida a la CECA, y el éxito fue tan grande que solo 6 años más tarde, en 1957, esos mismos 6 países ya estaban listos para ir mucho más allá. Ese siguiente paso fueron los Tratados de Roma, que crearon dos nuevas comunidades. La Comunidad Económica Europea, la CE, para crear un mercado común y quitar barreras comerciales, y también la Euratom, para desarrollar juntos la energía nuclear con fines pacíficos. La integración ya no iba solo de carbón y acero, ahora abarcaba toda la economía. Así que, si nos tenemos que quedar con algo, es con esto. Fue esa estrategia de ir poco a poco, de avances graduales, lo que se conoce como enfoque funcionalista, la que permitió construir, ladrillo a ladrillo, las bases de la Unión Europea que conocemos hoy. Se empezó por algo tan concreto como el carbón y el acero y se terminó creando una de las mayores zonas de paz y prosperidad del mundo. La Unión Europea nació, por tanto, de una necesidad imperiosa: garantizar la paz en un continente marcado por la guerra. La pregunta que queda en el aire y con la que cerramos es: en un mundo con desafíos completamente nuevos, ¿cuál es la misión fundamental de este proyecto en el siglo XXI?